Creo que la ley de identidad de género, además de ser la mejor del mundo por la enorme cantidad de cosas que se legislaron en una sola norma, es un avance enorme y es un avance de todos los movimientos de la diversidad que durante mucho tiempo estuvieron acordando los temas de esta ley. Un aspecto muy importante es la autoridad sobre el propio género. Me parece que esa es quizás la diferencia más relevante. La única autoridad sobre el género de una persona es la misma persona. Previamente había peritos, médicos y psiquiatras que determinaban si la persona tenía o no tenía el género que sentía o decía tener. Se hacían disciplinamientos sobre los cuerpos en función de los géneros. Había patologizaciones de las identidades de género. Bueno, la ley de identidad de género despatologiza la identidad, porque la identidad autopercibida es respetada y no considerada algo patológico. Refuerza la autoridad perceptiva del propio sujeto, la autoridad epistémica, la autoridad de conocimiento sobre la propia identidad. El trámite es un trámite administrativo, no interviene la justicia, por lo tanto no se considera que se esté alterando, violando ninguna norma, simplemente corrigiendo un error del Estado al asignar un género en función del sexo biológico o de la genitalidad de esa persona. Y finalmente da la oportunidad de hacer los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que la persona requiera para expresar su género. Es decir, que no hay un cuerpo estrictamente correspondiente a mujer o a varón, cada persona construye una corporalidad con la que expresa su género y no hay obligación, si uno hace cambio de género, de hacer también un cambio de genitalidad, cosa que antes de la ley ocurría. Entonces, todos estos me parecen avances enormes. Creo que con el tiempo se van a ir viendo estas diversidades de corporalidades como algo que merece nuestro respeto, nuestra integración, que merece la igualdad de derechos como cualquier otro sujeto. Por el momento la ley está, pero sigue habiendo crímenes de odio, sigue habiendo travesticidios, sigue habiendo dificultades muchas veces en las parejas que no son heterosexuales, en las maternidades y paternidades que no son las tradicionales. Entonces me parece que todavía queda mucho campo por delante para trabajar en derechos. Mi posición la llevo puesta. Por supuesto estoy a favor de la legalización y despenalización, ambas cosas. Creo que las decisiones acerca de la reproducción las tomamos las mujeres. De hecho las tomamos, 500.000 abortos por año muestran que las mujeres tomamos esa decisión con la prohibición o sin la prohibición. Hay muchos casos en los que el aborto es legal, que están fijados por el Código Penal y sin embargo cuando vamos al hospital hacer realidad ese derecho resulta enormemente difícil. Lo que estamos intentando es que no sea por motivos, sino por plazos. Es decir, yo no tengo que dar argumentos evaluables por alguien acerca de por qué continúo o no un embarazo, porque fíjate que el propio Código Civil distingue entre la voluntad procreacional y la maternidad o paternidad biológica. Es decir, distingue para un negocio como es el de la reproducción asistida, que no es lo mismo la reproducción biológica que la voluntad procreacional. Sin embargo, a las mujeres nos imponen, por el hecho de ser gestantes, que necesariamente tenemos que tener voluntad procreacional y nos penalizan cuando esto no es así. Pero lo importante es que el Estado se hace presente con una prohibición cuando no estuvo presente con planes de vida, con recursos que puedan quizás hacer que muchas decisiones que muchas veces tienen que ver con cuestiones sociales o con cuestiones de recursos económicos, etcétera, tengan alternativas a esa decisión. Entonces, el eslogan de la campaña es un eslogan muy claro: educación sexual para decidir. Todavía no tenemos esta política asegurada en todo el país. Anticonceptivos para no abortar, sigue habiendo falta de anticonceptivos y pocas explicaciones sobre su uso, pocas alfabetización sobre la salud reproductiva. Y finalmente, aborto legal para no morir. El aborto no solo tiene que ser despenalizado, sino brindado gratuitamente en el hospital público y para eso tiene que ser legal. Quizás la novedad enorme del feminismo para quienes venimos desde hace décadas planteando algunas reivindicaciones para la vida y la consideración de derechos de las mujeres es un florecimiento de un movimiento joven
muy activo con otros lenguajes. Eso es muy interesante, ¿no? Las jóvenes que activan en el feminismo ponen el cuerpo, literalmente, trabajan performativamente con sus cuerpos, se los pintan, expresan con esos cuerpos. Las formas del activismo están vinculadas muchas veces a formas artísticas, a expresiones de otra índole. Quizás no es un feminismo tan intelectual, tan académico como era en sus orígenes el feminismo, que era un movimiento ilustrado de las universidades. Bueno, esos feminismos se han hecho populares y esos feminismos populares han sido tomados en manos y en cuerpos de jóvenes. Para mí es algo deslumbrante y también muestra que hay una enorme diversidad en los caminos por los cuales se reivindican derechos.